Me salen. Bueno, vamos a empezar, ya son las 8 de la noche, así que vamos a orar a Dios para comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por esta preciosa noche que nos permite, Señor, hablar de tu palabra es verdad, es lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies, Señor. Tú nos das la claridad para nosotros poder seguir caminando. Glorifícate en nuestras vidas de una forma especial. En esta noche que podamos gozarnos en ti como siempre nos gozamos, en tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, mira las familias que están conectadas, bendícelas, Señor, y que muchas otras familias puedan beneficiarse de esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Son las 8 de la noche aquí en Winter Haven y allá en Puerto Rico. En Texas no, en Texas es otra hora diferente, Toñita, ¿verdad? Hay una diferencia. Gloria a Dios. Julio Pérez, Julio Pérez. Dios te bendiga, Julio Pérez. Amén. Pues vamos a lo que vinimos, al capítulo 10 de Romanos, y vamos a leer primero del 1 al 13. ¿Okay? Del 1 al 13. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este pueblo judío estaba muy arraigado en la ley y Pablo estaba batallando con eso. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya estaba todo, Jesucristo vino a cambiar todo. Amén. Todo era bajo la gracia ahora. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Será cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, escucha bien ahora, que predicamos. Esto es más o menos el credo de nosotros, los que predicamos el Evangelio. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y eso es lo que nosotros confesamos. Vuelvo otra vez con el 9. Dice que si confesares con tu boca, esta boquita de comer, que Jesús es el Señor, tienes que confesarlo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, cuando nosotros te decimos que confieses al Señor, no es porque nosotros queremos o queremos cambiar las cosas, los muñequitos, no. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice el 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ven? Lo confesamos y lo invocamos, y empezamos con el estudio. Pablo ha dicho cosas muy duras de los judíos, porque es que este pueblo no era fácil, hermano, para él. No era fácil, y Pablo era judío, pero para Pablo no era fácil. Esta carta él la tuvo que escribir con mucha sutileza en el espíritu, hermano. Porque él amaba a los judíos, porque él era judío, él no quería que los judíos se perdieran, pero
no entendían. Y entonces él, hermano, le buscó la vuelta, le estaba buscando la vuelta a los judíos. Y entonces ahí es que este judío, este Pablo es tremendo, usado por Dios para esta gente. Amén. Ok. Había dicho cosas muy duras para los judíos, cosas que ellos les resultaría desagradable oír, escuchar. Era desagradable lo que Pablo le decía. Y más aún reconocer, porque tenían un orgullo. Los judíos eran orgullosos con su religión y celosos. Todo el pasaje de Romanos del 9 al 11, ¿ok? Todo este pasaje del 9 al 11 es una condenación de la actitud religiosa de los judíos. Sin embargo, desde el principio hasta el fin, no hay ira, hermano, no hay ira, sino anhelo y ansiedad por el bien de sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros evangelizamos a una vida. No la evangelizamos con ira, ni con coraje, ni mandamos a la gente al infierno. No. Tratamos de ser sagaces, tratamos de ser hábiles, como si le estuvieras hablando a un hijo tuyo, como si le estuvieras hablando a tu padre, a tu madre, a alguien que tú quieras que no pase por algo malo y que acepte algo bueno. ¿Amén? Y este era Pablo. Lo que Pablo desea por encima de todo es que los judíos se salven. Los judíos se salven. Ese era el anhelo de él, porque él era judío. Buscar la forma de cómo se salvaran. Ese era su anhelo. Si vamos a llevar a Cristo a otras personas, esa debe ser nuestra actitud. Los grandes predicadores lo han reconocido. Un gran predicador de nuestros tiempos presentes decía que predicar es suplicar a las almas como si fueran hijos o con la mejor intención. Eso era lo que decía Pablo también en 2 Corintios 5:20 lo dijo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y es como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esto era lo que Pablo tenía en su corazón. Con esta carta, acuérdense que era para la iglesia romana, que había un grupo, el grupo más grande era gentil, pero había un grupo judío, y se hacía sentir ese grupo, aunque no era tan grande, pero se hacía sentir, porque eran muy religiosos y muy celosos de la ley, y usaban muy mal la ley, y confundían al resto del pueblo. Acuérdense que los gentiles venían en cero, venían de adorar dioses ajenos y de un mundo perverso, y entonces venían a esto, el Espíritu Santo los traía, los limpiaba, pero este evangelio que tenían, esta ley que tenían los judíos, ¿verdad? Esta forma que era como un tecnicismo, ya era algo técnico que ellos traían de la ley de Moisés, que lo hacían y era repetitivo y era algo confuso en esos momentos para ellos, pero como ellos eran judíos, se creían que tenían la llave del cielo, ¿verdad? Entonces Pablo estaba batallando con todo esto y cuidando el pueblo gentil que venía crudito, ¿no? Venía crudito. Y Jesús lloró por Jerusalén. Jesús lloró por Jerusalén. Él sentía, cuando él miraba a Jerusalén, todas las cosas que pasaron, hermano. Él se echó a llorar. ¿Okay? Hay una manera de predicar que pretende aterrar al pecador con palabras airadas de condenación, pero Pablo decía la verdad con amor. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar tú y yo. Pablo estaba totalmente dispuesto a admitir que los judíos tenían celos de Dios.
Eso no era lo que estábamos discutiendo. Esta gente tenía celos de la ley y protegían, ¿verdad?, lo que ellos habían entendido y creído desde pequeños, y se le había enseñado familia tras familia. Pero ese celo estaba mal orientado. La religión judía estaba basada en una obediencia de miedo a la ley, era por miedo. Ese tipo de obediencia llevaba a veces a graves inconvenientes y hacía la vida sumamente incómoda, porque cuando tú estás obedeciendo algo por miedo y huyendo por miedo, cuando el miedo se te quita, hermano, hace otras cosas bárbaras, y eso es así. Cuando la gente viene al evangelio porque le meten miedo, porque el mundo se va a acabar y te vas a ir para el infierno, y la gente le tiene más miedo al infierno que amor a Dios. Cuando se le quita el miedo del infierno, hermano, se pone a hacer las cosas que estaba haciendo. Amén. Pero cuando tú amas a Dios y el amor crece, el amor tuyo crece hacia Dios, la cosa va cambiando, va variando, vas creciendo. Tomamos un ejemplo de la ley del sábado. Se establecía exactamente la distancia máxima que se podían dar. Estas son las cosas que estos ortodoxos todavía tenían. Se prohibía llevar una carga superior al peso de 2 higos secos. Que eso, imagínate. Se prohibía cocinar en sábado. Se fijaban los medios para evitar que un enfermo se pusiera peor, pero se prohibía curarle. ¿Okay? Ellos no querían que la gente se pusiera peor, pero entonces no se podía curar porque era día, la ley lo prohibía. Todavía hoy día los judíos ortodoxos estrictos no encienden ni apagan una luz un sábado, hermano. Algunas familias judías acomodadas empleaban a criados gentiles para que hagan las cosas imprescindibles los sábados. O sea que ellos traían gente de afuera, forasteros que no eran judíos, para que entonces le trabajaran en la casa. Sin embargo, ignoraban Éxodo 20:10 y Deuteronomio 5:14, que la ley del sábado obligaba igualmente a los siervos y a los forasteros gentiles. Eso parece que eso lo pasaban por alto, porque era conveniencia ya, ¿no? Era conveniencia. Y este es el problema, que si tú seguías la ley, tenías que seguir la ley completa, y nadie podía cumplir la ley. Nadie. Ni lo hizo, solamente Jesucristo lo pudo hacer. Eso es algo que nos debe mover no a la risa, sino a la admiración, y los admiramos a los judíos en el celo. La vida bajo la ley no era fácil. Nadie se sometería a menos que le tomara realmente en serio. Los judíos eran y son celosos. Pablo no tenía dificultad en reconocerlo, pero les advertía que aplicaban u orientaban mal su celo. Ese era el problema de ellos. El judío en el pasado, muchos murieron por no desobedecer la ley, y era así porque eran celosos. Los judíos estaban convencidos de que adquirirían crédito con Dios mediante la obediencia de la ley. ¿Okay? Lo que mejor revela la actitud judía son las 3 clases que dividían la humanidad. Había personas que eran buenas, cuyo balance era positivo. Había otros que eran malos, cuya vida arrojaba un balance de deuda. Y había quienes estaban en medio, que serían buenos si hicieran una buena obra más. Todo era cuestión de la ley y el mérito, hermano, lo que ellos vivían. A esto contestaba Pablo: Cristo es el final de la ley, mi hermano. Eso era lo que traía Pablo en la carta de Romanos. Lo que quiere decir que es el final del legalismo. La relación entre Dios y el hombre ya no es la que existe entre un acreedor y un deudor, entre un asalariado y un patrono, entre un juez y un acusado. Gracias a Jesucristo, hermano, el hombre ya no está en la posición de tener que satisfacer la justicia divina. ¿Okay? Te leo eso otra vez. Gracias a Jesucristo, el hombre ya no está en la posición
de tener que satisfacer la justicia divina, solo tiene que aceptar su amor. ¿Ok? No es cuestión de hacer esto y hacer aquello y lo otro, sino aceptar el amor, ya es diferente. Ya no tiene que merecer el favor de Dios, sino solamente tomar la gracia y el amor y la misericordia que Dios le ofrece gratuitamente. Para demostrar su argumento, Pablo cita dos pasajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, Levítico 18:5. Levítico 18:5 dice, donde dice que el que obedezca estrictamente los mandamientos de Dios encontrará la vida. Es verdad, pero nadie ha podido. Nadie ha podido. Luego mencionó Deuteronomio 30:12. Dice Moisés que la ley de Dios no está inaccesible. Está en la boca, en la mente, en el corazón del hombre. Y Pablo toma este pasaje en sentido alegórico. No fue nuestro esfuerzo el que trajo al mundo a Cristo o lo resucitó. ¿Amén? No fue eso. No es nuestro esfuerzo lo que nos reconcilia con Dios. Dios lo ha hecho por nosotros y no tenemos más que aceptarlo y recibirlo. Así de sencillo, hermano. O sea, los judíos se complicaron y con el tecnicismo de la ley y toda esta cosa estaban haciéndose la vida imposible ellos mismos, entre ellos mismos. ¿Okay? Rode, Dios te bendiga. Lourdes, Dios te bendiga. Qué bueno verles. Gloria a Dios. Los versículos 9 y 10 son de suprema importancia, contienen base del primer credo cristiano, lo que le estaba hablando ahorita de acción. Dice, hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Si me confesares, yo te confesaré delante de los hombres. Los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que el César era el Señor, porque solo aplicaban ese título a Jesucristo. Cuando llamaban a Jesús Señor, no solo confesaban como el Señor supremo de su vida, y no lo estaban comparando al emperador o a los dioses griegos, sino con el Dios único y verdadero, al que se debía absoluta obediencia y culto reverente. Llamar Señor a Jesús era reconocer y confesar su divinidad. Lo primero para ser cristiano es el sentimiento de que Jesucristo es supremamente único, Señor. Cuando ellos llamaban, en este tiempo romano, llamaban Señor a alguien, era que era el Señor de su vida, era que era el Señor supremo. ¿Ok? Y el único que merecía ese título era Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay que creer que Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo era parte esencial del credo cristiano. Eso es una parte esencial. Acuérdense que Jesucristo acababa de resucitar en esos momentos que llegó esa carta ya a esa iglesia renaciente de la iglesia primitiva. Y esa parte de que Jesucristo había resucitado, hermano, era esencial, porque entonces ahí fue que Jesucristo fue al Padre y está interfiriendo al lado, a la diestra de Dios por nosotros. Él está interfiriendo, ¿ok? Él es nuestro abogado, Él está ahí al lado de nuestro Señor, allá resucitado. Él vive, Él no está muerto, Él resucitó. Y esa parte de resucitó, hermano, la misma Biblia dice que si no creemos que resucitó, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Hay que creer que Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo era parte esencial del credo cristiano. El cristiano no solamente cree que Cristo vivió, sino también vive. Estamos hablando de Jesús. No solo debe saber de Cristo, sino conocerle personalmente. ¿Okay? No debemos, porque mucha gente dice, no, sí, Jesucristo, claro, sí, nosotros sabemos
pero lo conoce de oída, lo conoce de la historia, lo conoce porque el vecino es cristiano, lo conoce porque se paran los sacerdotes o los pastores a hablar de Jesucristo, ¿no? Pero personalmente no tiene una relación con Él. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos tratando de evangelizar a la gente, de que no sea una religión, sino que usted tenga una relación. Porque la religión no te va a llevar a ningún lado. Ahora, la relación con Jesucristo, amándole cada día más y más, vas a estar en la voluntad de Dios y vas a poder hacer lo que Él quiere que tú hagas. ¿Ok? Dice: el cristiano no solamente cree en Cristo que vivió, sino también que vive. No solo debe saber de Cristo, sino conocerle personalmente. No se limita a estudiar un personaje histórico, lo que estamos hablando, por muy grave que fuera, muy grande que fuera, perdón, sino que vive con una presencia real. Y esto es lo que queremos nosotros transmitir a través de todos estos estudios. Hermano, lo que nosotros estamos estudiando es real. Hermano, Jesucristo es real en nuestras vidas. Esto no es solamente letra, esto es una letra viva. El Espíritu Santo es el que se mueve en todos estos estudios. El Espíritu Santo es el que se mueve en esta palabra. El Espíritu Santo es el que te va a dar posición para que tú hagas la voluntad de Él. ¿Ok? Que la voluntad de Él es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es que la gente no se pierda. Lo que Pablo estaba haciendo ahí era para que los judíos no se perdieran. Y él no le estrujaba el Antiguo Testamento en la cara a los judíos, porque él lo sabía completo. Él era judío también, pero era rabino, y los rabinos sabían todo este trayecto de evangelizar y todo esto de la ley también. Y entonces él le traía todo esto a colación y le comprobaba a ellos la gracia con el Antiguo Testamento, porque no había otra, porque ellos no entendían, no creían todavía en Jesucristo. ¿Okay? Ellos estaban ahí, pero estaban tímidos en el área de Jesucristo, que Él murió y resucitó. Eso estaba un poquito confundido todavía con la ley. Y entonces el anhelo de Pablo, con mucho amor, era predicarles el Evangelio. No importaba cómo él tenía que hacerlo. Él buscaba de todas partes de la Biblia. Y este hombre pues era enteramente, ¿verdad?, sabio. Pero el cristiano no solo debe creer en su corazón, sino también confesar con sus labios. Tú, esta noche, confiesa que Jesucristo es el Señor de tu vida. Ahí mismo, ahora donde estás, confiesa que el Señor es el Señor de tu vida. Confiésalo 1000 veces y lo tienes que confesar. Dice: porque si me confesares delante de los hombres, y eso es parte del testimonio también, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero la otra parte de abajo dice: pero si me negares delante de los hombres, o sea, no me das testimonio delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Eso lo dice Jesucristo, no lo digo yo, ni lo dice el pastor, ni el cura, lo dice Jesucristo. Amén. Así que mucho cuidado con eso. ¿Okay? Así que te voy a repetir eso: pero el cristiano no solo debe creer en su corazón, sino también confesar con sus labios. Ser cristiano es creer y confesar, como se dice en muchas declaraciones de fe cristiana. Creemos y testificamos. Amén. No se queda en creer, hermano. ¿Ok? Porque la palabra dice que el enemigo también cree. El enemigo ha estado en la presencia de Dios más que tú, hermano, porque lo ha visto, el enemigo de la justicia. O sea, Satanás ha visto al Señor, porque él ha estado en la presencia. Si no, léete el libro de Job para que tú veas que él fue a la presencia y habló con él. Y hablaron, y por ahí, ese es otro estudio bíblico, no voy a entrar de lleno ahí, pero así que si él lo vio, tiene más ventaja que tú. Así que tú tienes que confesarle, pero tienes que
tienes que creer, pero tienes que confesarle. Y confesar es el testimonio tuyo delante de los hombres. Como se dice en muchas declaraciones de fe cristiana, creemos y testificamos. El creer supone testificar ante los demás. No es suficiente que Dios sepa que de qué parte estamos. No es suficiente. Sino que hace falta que también lo sepa la gente, tu vecino. ¿Sí? Tu vecino, tu prójimo, quien quiera que sea, donde quiera que tú vayas, es importante que ellos sepan que tú eres cristiano, que tú eres parte de la luz de este mundo. ¿Amén? A un judío le resultaría difícil creer que el acceso a Dios no era por medio de la ley. Este camino de la confianza y de la aceptación era algo revolucionario. Jesucristo vino a revolucionar todo eso. ¿Ok? Vino a revolucionar. E increíblemente nuevo para el judío. Y yo entiendo que era difícil. Porque ellos eran celosos de la ley, hermano. No era fácil. Por eso es que Pablo tenía que ir con mucho amor y mucha delicadeza. Y entonces, pero le trajo de lo mismo que ellos creían, de ahí mismo le probó. Porque los profetas ya habían hablado todo esto. Lo que pasa es que ellos estaban a oídos sordos. Y vamos a seguir porque eso al final lo vas a escuchar otra vez. Ok. Para que lo sepa la gente, a un judío le resultaría difícil creer que el acceso a Dios no era por medio de la ley. Este camino de la confianza y la aceptación era algo revolucionario e increíblemente nuevo para el judío. Además, les resultaría sumamente difícil creer que el acceso a Dios estaba abierto a todo el mundo, porque ellos creían que era un club social estos judíos solamente, ¿ok? No eran muy inclusivos, los judíos no son inclusivos, son ellos, son un bonche de gente, ¿verdad? Que tienen una trayectoria y se creen que ellos son los únicos salvos, ¿ok? Bien. Le parecía que los gentiles no podían estar en la misma posición que los judíos, al mismo nivel, hermano. Hermano, hay cristianos, no sé si estoy refiriéndome bien al nombre, que se creen que están en otro nivel al lado de la gente, y se paran al lado de un hermano y ellos se creen que están por encima de ese hermano. Hay un orgullo falso en todo esto, porque el mismo Señor decía que el que quiera ser mayor tiene que hacerse siervo, que tiene que ser el más chiquito. ¿Ok? Ese es el principio, y esos son reglas celestiales de parte de Dios, que el mayor tiene que ser el más pequeño. Entonces, ¿por qué la gente tienen ese orgullo que no se puede mezclar, que el liderato es muy superior? Hermano, mire, yo me recuerdo, yo no conocí personalmente a Gille Ávila, pero sí estuve en los sitios donde estuvo él y lo vi personalmente. Hermano, este hombre Gille Ávila era el hombre más humilde. Sin embargo, yo creo que no hay predicador que haya ganado más almas, por lo menos en esta era, que este hombre. Y era sumamente humilde. Él, el dinero que entraba era todo para evangelizar, hermano. Él tenía yo me acuerdo que el automóvil de él era un automóvil que no era nuevo, siempre estaba con la misma ropita, era una persona digna del Señor, y de ejemplo del Señor, hermano, una persona sumamente humilde. Entonces, estos hombres que fueron los grandes, y tú los ves los más humildes, y ese es el principio del Evangelio. Le parecía que los gentiles no podían estar en la misma posición. Esos eran los judíos, que los judíos al mismo nivel. Así que es que Pablo concluye su argumento citando dos pasajes del Antiguo Testamento como última demostración. Cita en el primer lugar, dice Isaías 28:26 dice: nadie que crea en él será defraudado. No dice nada de la ley aquí. Amén. Todo se basaba en la fe.
Así que estamos hablando de Isaías, que tenía muchos años y que se supone que estos judíos habían leído ese libro del profeta Isaías. Todo se basaba en la fe. Y en segundo lugar, la otra cita es Joel 12:32. Joel 12:32, que este es un profeta menor. Dice, todo el que invoque el Señor, todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo. No hay limitación aquí. La promesa es para todos. Por tanto, no hay diferencia entre judíos y gentiles, hermano. Aquí no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Sí? En esencia, este pasaje es una apelación a los judíos para que abandonen el camino del legalismo y acepten el de la gracia. Es una apelación para que reconozcan que su celo está descarriado y para que presten atención a los profetas que declararon hace mucho tiempo que la fe es lo único, el único camino de acceso a Dios y que está abierto a todo el mundo. La puerta está abierta. La puerta de la gracia a través de Jesucristo se abrió para todo el mundo, judío y griego. Amén. Gentil y judío. Todos tenemos acceso. Hoy día tú tienes acceso al Señor. Si tú te pierdes es porque tú quieres perderte. Romanos 10, 14 al 21. Romanos 10, 14 al 21. Y dice así. 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Okay? Acuérdense que venimos de los estudios anteriores, venimos hablando de unos objetores. Y entonces Pablo estaba escribiendo esta carta, pero con esas objeciones que eran como unas excusas que tenían los judíos, o algo que se oía o se rumoraba dentro del pueblo aquel de Roma, de la iglesia de Roma, ¿ok? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, Pablo traía astutamente un versículo del Antiguo Testamento, y eso es de Isaías. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese 17, apréndetelo. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tuya va a crecer por el oír, por escuchar. Amén. La palabra de Dios. Estudiarla. La palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír. Mientras más tú sepas de Dios, más claro tienes el concepto de Jesús, el concepto de Dios en tu vida, más claro tienes el camino que tienes que ir, más clara vas a tener la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Dice, pero no digo, no han oído, antes bien, este es el 18, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta el fin de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, escuche, yo os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Okay? Esos somos nosotros, nosotros somos los que le estamos dando celo a ellos. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Y qué creían cuando los judíos leen eso? ¿En qué ellos podían pensar si no eran el pueblo gentil? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? Hasta ahí llega el capítulo.
ahora vamos a ir sobre la explicación de esos versos que hemos leído. ¿Okay? Todos los teólogos intérpretes están de acuerdo en que este es uno de los pasajes más difíciles y oscuros en la carta romana. Da la impresión de que lo que tenemos aquí no es una exposición completa, sino un resumen. Y esto, los teólogos y todo el que ha estudiado las cartas de Pablo, pues, lo traen a colación, ¿no? No lo dan por hecho, pero hay una probabilidad. Dice, puede ser que sean las notas de una predicación que Pablo tenía costumbre de dirigir a los judíos para convencerlos de su error. ¿Ok? Unas notas. En reglas generales se podría presentar así, porque él parece que hacía estas notas y ponía unas preguntas para entonces a base de esas preguntas él trae la predicación. En el pasaje anterior, Pablo ha dicho que el proceso a Dios no depende de las obras ni del legalismo, sino de la fe y la confianza. La objeción es, pero ¿qué pasa si los judíos nunca lo han oído? Entonces ese es el objetor. Pablo se ocupa de la objeción de varias maneras, reforzando su argumento con citas de la Escritura. Siempre Pablo le bajaba con la Escritura, hermano, porque esto es lo que tiene que hacer cada cristiano. O sea, si tú quieres probar algo, trae el texto y lo discutimos y lo estudiamos, ¿no? Discutirlo quiere decir que lo vamos a estudiar. Bueno, no vamos a discutir cosas vanas, ¿no? Sino vamos a ver cómo podemos entender mejor ese versículo. Y Pablo traía siempre argumentos con versículos bíblicos, como Jesucristo cuando el enemigo se le apareció en el desierto, que le dijo un montón de cosas, pues Jesucristo le decía, no solamente de pan vivirá el hombre, no tentarás a tu Dios, o sea, todo era con palabras, y Pablo tenía esto de Jesucristo. Vamos a tomar ahora las objeciones y los textos bíblicos que las contestan una a una. La primera objeción es, nadie puede invocar a Dios a menos que crea en Él, ni tampoco creer en Él a menos que haya oído hablar de Él. Estas son las preguntas que Él tiene. Ni tampoco oír nada acerca de Él si no hay quien les anuncie la buena nueva. Y nadie puede pregonar la buena nueva a menos que Dios le envíe. Y estas eran las objeciones. Pablo resuelve esta objeción citando Isaías 52:7. Isaías 52:7 para esa objeción. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, que Sión es la colina donde está Jerusalén, tu Dios reina. ¿Amén? En ese pasaje el profeta expresa la bienvenida que se les da a los que traen buenas noticias de cosas buenas. Así es que la primera respuesta de Pablo es, no puedes decir que no ha habido mensajeros. Esto es para los judíos, que no ha habido mensajeros. No pueden decir que quién va a saber si no es quien le predique, hermano. Claro que sí. Ya Isaías había hablado de eso, porque Isaías lo describe en este pasaje. A Isaías vivió mucho tiempo antes, o sea, que toda esa gente que viene de la ley sabía esto. La segunda objeción es, pero el hecho es que Israel no hizo caso de la buena noticia, aunque tu argumento fuera cierto. ¿Qué dices tú a eso? Y Pablo contesta, era normal esperar que Israel no creyera, porque hace mucho tiempo que Isaías se sintió movido a decir desesperadamente, Señor, ¿quién ha creído lo que hemos oído? Isaías 53:1, que es la parte que habla de todo de Jesucristo, lo puede ver después, 53,
el capítulo 53. Es verdad que Israel no aceptó la buena noticia de Dios y al rechazarla repitieron su historia. Habían negado ya al Señor en el camino y volvieron a repetir su historia negando a Jesucristo. La tercera objeción es una nueva formulación de la primera, pero dice que si yo insisto en que nunca tuvieron oportunidad de oír, esta vez Pablo cita el Salmo 19:4. Todo esto, hermanos, Pablo es que está probando todas estas obsesiones, las está probando que ya en el Antiguo Testamento, ya los profetas y todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento ya le habían probado y habían predicado el Evangelio. Inclusive todos estos fariseos que negaron al Señor, lo persiguieron y lo crucificaron, hermanos, que predicaban la ley y que eran celosos de la ley y eran judíos, ellos sabían todo esto ya de antemano. Lo que pasa es que el entendimiento al ver el hijo de José carpintero, no podían creer que este hombre fuera el hijo de Dios y nunca lo creyeron, nunca trataron de creerlo, y entonces el tecnicismo ese de la ley los cegó, y al cegarlo, hermano, pues lo crucificaron. Ok, dice el Salmo 19:4, dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que este evangelio se había predicado por todo el mundo. Dice, lo cual es como decir, no puedes decir que Israel nunca tuvo oportunidad de oír, porque la Escritura dice claramente que el mensaje de Dios ha llegado a todo el mundo. ¿Okay? La cuarta objeción es, pero, ¿qué si Israel no se enteró? Otra objeción. Aparentemente quería decir que si el mensaje era tan difícil de entender que, aunque Israel lo oyó, pero no pudo entender su significado, estas son las excusas, ¿no? Aquí es donde el pasaje se hace verdaderamente difícil, ¿ok? Pero mire que cómo lo resuelve Pablo. Pablo responde, Israel puede que no se enterara, pero los gentiles sí comprendieron perfectamente el sentido del ofrecimiento cuando les llegó, aunque no le buscaban ni esperaban, ¿ok? Y ahí fue que él puso esto, que vendría un pueblo que le pondría celos al pueblo de Israel, y el Señor le habló tan claro al pueblo de Israel, hermano, que no hay excusa, ¿ok? En este último ofrecimiento, mire, Israel, Pablo responde, Israel puede que no se enterara, pero los gentiles comprendieron. Y si los gentiles comprendieron, hermano, porque los judíos, que eran los que tenían el sartén por el mango, amén, eran los que tenían la ley, los patriarcas, todas las revelaciones, ¿ok? No pudieron entender. ¿Por qué? Pues por esto mismo, mire, dice perfectamente el sentido del ofrecimiento cuando les llegó, aunque no lo buscaban ni esperaban. Para probarlo, Pablo cita dos pasajes. Escuche, uno es de Deuteronomio 32:21. Dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Esos fueron los judíos. Movieron a celos a Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Eso es en Deuteronomio 32:21. Yo también, Jehová le contestó, yo también los moveré a celos con un pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y ahí vino la declaración de Jehová. Y el segundo pasaje es Isaías 65:1, dice, fui buscado por los que no pregonaban por mí, que son los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban, que son los gentiles. Dije a gente que no invocaban mi nombre, heme aquí. Gente que no estaba buscándolo, hermano. ¿Ok? Fueron los que entonces entendieron, comprendieron, y las puertas se les abrió. Por tanto, Pablo insiste en que a lo largo de toda su historia, Dios ha estado apelando a Israel con sus brazos extendidos. A Israel siempre ha sido desobediente y perverso, aunque Dios está con sus brazos extendidos y todavía, y ahora la gracia tiene la puerta abierta no solamente para los gentiles, sino
para Israel también, para el judío. Lo que pasa es que el judío no quiere entenderlo, hermano. Un pasaje así puede resultarnos extraño y poco convincente, y puede parecernos que Pablo cita alguno de los textos fuera de contexto y con un sentido que no era original. Sin embargo, tenemos que reconocer que esa era la manera característica de los rabinos. Pablo era rabino, hermano, de los cuales Pablo había sido uno, y resultaría totalmente aceptable y convincente para sus objetores judíos. Lo que no se puede negar es que hay algo en este pasaje que es de permanente valor. Fluye por la convicción de que hay ciertas clases de ignorancia que no se pueden excusar. ¿Amén? Hay ciertas cosas que Dios no puede pasar por alto. Dios conoce tu corazón y Dios sabe qué es lo que tú haces. Dios sabe lo que yo hago. ¿Amén? Así que nosotros no nos podemos esconder con excusas baratas delante de Dios. Tenemos que ser transparentes con Dios y tenemos que servirle y serle fieles, hermano. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Ok? Existe una ignorancia que viene del desprecio del conocimiento. Escucha, cuando nosotros no tenemos interés. ¿Ok? Hay un concepto legal que dice que la ignorancia genuina puede ser una defensa. Y eso era lo que le pasaba a este pueblo judío cuando estaba Jesucristo frente a ellos. Pero el no darle ninguna importancia al conocimiento, no. No se le puede echar en cara a una persona el que no sepa lo que no tuvo oportunidad de aprender. Eso lo sabemos. Pero si el no saber por haber desaprovechado las oportunidades que se le brindaron, eso es diferente, hermano. ¿Okay? Por ejemplo, si una persona firma un contrato sin haber leído las condiciones, no puede luego quejarse de que sean distintas de las que se imaginaba. Si dejamos de prepararnos adecuadamente para una tarea cuando no nos han dado todas las facilidades, no tenemos excusa, hermano. Si no nos preparamos, no tenemos excusa. Uno es responsable por no saber lo que podía y debía haber sabido. Te voy a repetir eso. Uno es responsable por no saber, ¿ok? Tú y yo, por no saber lo que podía y debía haber sabido. ¿Ven? Las cosas están ahí. La Biblia está ahí. ¿Ok? El Señor rasgó el velo y estamos ahí a punto de que te arrodilles y cierres tus ojos y hables con Dios, hermano. ¿Ok? Dice, hay una ignorancia que viene de una falta de visión voluntaria. Los seres humanos tenemos una capacidad ilimitada y fatal para cerrarnos a lo que queremos saber. Yo no sé si estoy describiendo a alguien que está oyendo, pero es importante, ¿ok? Dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y estamos hablando de la carta de Romanos, y Pablo estaba trabajando con el pueblo judío en la iglesia romana, hermano, y habían unos que no querían escuchar. No es lo mismo escuchar que oír, hermano. Yo cogí una clase de música en la Interamericana y los principios de la clase básica de música te enseñan qué es escuchar y qué es oír. Y cuando el oír te ponen, cuando tú vas al mall y te ponen una música, ¿verdad? Y estás en el mall caminando, y te ponen una música, tú la oyes, pero no la escuchas. Quizás te preguntan quién era la persona que estaba ahí armonizando y tú no sabes ni quién es. Ahora, otra cosa es escuchar. Cuando tú escuchas, tú estás poniendo atención y tienes tus sentidos en lo que estás escuchando. Y si es una enseñanza, estás aprendiendo de lo que estás escuchando.
Cuando es una enseñanza y tú estás oyendo lo que no estás aprendiendo, estás solamente oyendo un sonido de sílabas y unas ideas. Pero cuando tú escuchas, aprendes. Y esas son dos diferencias. Cuando tú estudias música, escuchar y oír. Son dos cosas diferentes. Puede que sepamos que cierta amistad o relación o hábito o negligencia va a traernos consecuencias desastrosas, pero muchas veces nos negamos a reconocerlo. Y al hacerlo nos trae consecuencias. El hacernos los sordos puede que sea una virtud en algunos casos, pero en otros una negligencia. Hay una ignorancia que es en esencia pura falsedad. Lo que ignoramos o dudamos es menos de lo que a veces pretendemos. Son pocas las veces que tenemos derecho a decir, no sabía que esto iba a acabar así. Son pocas veces. ¿Ok? Dios nos ha dado la conciencia y la dirección del Espíritu Santo. Escucha, hermano, atento. Y muchas veces alegamos ignorancia cuando, si fuéramos honrados, tendríamos que reconocer que en nuestro conocimiento interno sabíamos la verdad. Y esto pasa mucho. Nosotros sabemos la verdad, sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que pasó. Y nos hacemos el zorro cloco, como dicen allá en Puerto Rico. Hay algo más que queda por decir sobre este pasaje. En el argumento hasta donde hemos llegado se presenta una paradoja o una contradicción. En toda esta sección, Pablo ha estado insistiendo en la responsabilidad personal de los judíos. Tenían que haber sabido lo que hacían, no les faltaron oportunidades, pero rechazaron la llamada de Dios. Ahora empezaba el argumento diciendo que todo es cosa de Dios. Ahora vienen las excusas. Y que los hombres no somos más que como la arcilla en manos del alfarero. Ha puesto las cosas de dos maneras. Todo es cosa de Dios y todo es responsabilidad humana. ¿Okay? Pablo no intenta resolver el dilema, porque esto era un dilema. Traían ellos para excusarse detrás de él. Y el hecho es que no tiene solución. Es el dilema de la experiencia humana. Sabemos que Dios está en todo. Y sin embargo, Él al mismo tiempo sabemos que tenemos libertad para aceptar o rechazar lo que Dios nos ofrece. Es la paradoja o la contradicción de la situación humana, que Dios está en control de todo y que la voluntad humana es libre. Así que decide tú de qué lado tú vas a estar, porque los judíos decidieron estar del otro lado en esos momentos, pero hay muchos judíos que han venido a Jesucristo y se han salvado, amén, pero él estaba bregando con ese dilema con los judíos, Pablo, en esta carta de los romanos, amén. Y por eso es que a veces cuando la leemos así, tiende como, podemos un poquito como confundirnos de este dilema y de estas objeciones que trae Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre sumamente brillante, ¿okay? Y entonces manejó esta situación como todo un rabino, pero con misericordia en su corazón, hermano. Y lo más importante de esto aquí, primero es que debemos confesar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, ¿ok? Y ser como libros abiertos, amén, y no traer objeciones o excusas en las que tratemos de convencer a Dios de nuestro error. No, nosotros exponemos nuestro error y lo corregimos y podemos seguir caminando bien adelante, amén, hasta llegar a la meta que usted tenga, hermano. ¿Ok? Saludamos a todo el mundo, a Diana también la veo por aquí, Olguita, ¿ok? Veo a Rode, veo a tanta gente linda aquí, Lourdes Cubeo, pastora, Dios le bendiga. Vemos a Carlos Esteban, y ahí debe estar Linda al lado, y vemos a Julio Pérez, vemos a Vanessa, vemos a Toñita, ¿ven?
y toda esta gente linda del Señor, gloria a Dios. Damos gracias por la audiencia. Como dije al principio, hoy estuve mirando los estudios. Cuando tú estás en Family Study Group y tú das para atrás a lo último, vas a llegar al 30 de abril del 2020. O sea, yo empecé estos estudios el 30 de abril del 2020. Hermano, están los estudios por ahí. Y los primeros son de fundamento. Si quieres ir allá, algunos hermanos me han preguntado de otras personas que quieren coger los estudios. Yo les sugiero que vayan allá. Aquí mismo en Family Study Group tú le das para abajo hasta lo último y vas a llegar hasta abril 30. ¿Amén? Así que eso es un beneficio que tienen ahí. Primero están los fundamentos de la Biblia, que son 3 o 4 clases, 3 clases yo creo. Después entramos en Daniel, y después entramos en Apocalipsis, y después Romanos. Amén, que tienen todos esos estudios por ahí, pero empezamos de abril 2020, hermano. Así que saque tiempo para el Señor. Eso está ahí servido, hermano, servido. Esta palabra está servida ahí. Lo que usted tiene que poner sus oídos, buscar la palabra, corroborarla, amén, a ver si está bien dicho o no está bien dicho todavía. Si hay algún error en todos estos estudios, usted me escribe y me dice, mire hermano, yo creo que usted está equivocado, y me das el texto, buscamos y nos gozamos en el Señor, y yo aprendo de usted y usted de mí. Amén. Es un privilegio que ustedes estén ahí escuchando, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a hacer una oración final y vamos a añadir aquí a 2 personas, a Raymond y a Richard, por trabajo. Amén. Raymond creo que es un sobrino de Toñita, y Richard es el esposo de mi hija. Amén. Y nos vamos a poner en oración. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su audiencia. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de acuerdo conmigo. Acuérdese que unánime juntos todo fluye. Amén. Si usted ora y me apoya, esto va a llegar, yo le aseguro, a la presencia de Dios. Y si llega a la presencia de Dios, es cuestión ya de que el Señor va a resolver de acuerdo a su voluntad. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta preciosa noche que nos has dado aquí, Señor. Una noche de victoria, Señor, donde veo una buena audiencia, Señor, que ha venido a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad y es lumbrada a nuestro camino, es la que nos hace estar en tu voluntad, en plena voluntad. Permite que siempre confesemos con nuestros labios, pero que sí demos testimonio, como dice Pablo, demos testimonio de eso que confesamos, de eso que creemos. Demos testimonio a los hombres, Señor, para que ellos puedan tener, Señor, como decía Pablo, con la buena voluntad, con el amor del Señor, puedan venir a tus pies también, como un día nosotros se nos abrieron los ojos y vinimos a tus pies. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice esta familia, el Padre Celestial, y mira a Richard, y mira a Raymond, que están buscando trabajo, Señor. Ya tú los tienes, esos trabajos tú los tienes, Señor, y son los correctos, Señor. Dale los trabajos correctos, que ellos puedan seguir adelante y bendecir tu nombre también, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí conectadas, Señor. Bendice que tu amor y tu Espíritu Santo fluyan a través de ese hogar ahora mismo. De acá, Señor, de Winter Heaven, enviamos esa bendición, Señor, y tus ángeles estén alrededor, que guarden tu entrada, guarden tu salida, Señor, aleluya, de cada uno de los hermanos que están ahí. Bendiciones para todos ellos, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das día a día, y bendícenos en este resto de semana, Señor. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos con el capítulo 11 el próximo martes a las 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Adelante en el Señor.